A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo saben los científicos que una parte concreta del cerebro está relacionada con, no sé, una emoción o un comportamiento específico? Pues no, no es magia, es ciencia pura y dura. Hoy vamos a meternos de lleno a desvelar los métodos que usa la psicobiología para explorar esa conexión tan fascinante entre el cerebro y la conducta. Y ojo, porque el reto es inmenso, ¿eh? No basta con decir, mira, esta parte del cerebro provoca esta acción. ¿Qué va? Hay que demostrarlo. Y por eso la psicobiología se apoya en métodos súper rigurosos que nos permiten ir mucho más allá de las simples suposiciones para establecer vínculos que sean reales y, sobre todo, verificables. Vale, entonces, para entender bien cómo se aborda este tema, vamos a dividir el análisis en dos grandes enfoques. Por un lado tenemos la experimentación donde, como su nombre indica, se interviene directamente, y por otro, la observación en la que se analizan las relaciones tal y como se dan en la naturaleza. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Para que nos hagamos una idea, pensemos en estos dos enfoques como dos maneras muy distintas de investigar. En la experimentación es como si fuéramos directores de orquesta, modificamos una variable para ver qué efecto tiene en el resto. En cambio, en la observación somos más como astrónomos. No podemos mover los planetas, claro, pero sí podemos estudiar sus órbitas y cómo se relacionan entre sí. Bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte. ¿Y si se pudiera, digamos, jugar con las variables para entender cómo funciona todo? Pues de eso va precisamente la experimentación. Vamos a explorar cómo los científicos intervienen para descubrir esas relaciones de causa y efecto entre el cerebro y el comportamiento. Y aquí tenemos una idea que es fundamental, ¿eh? La experimentación en psicobiología es como una calle de doble sentido. Se puede empezar por la conducta y ver qué efectos tiene en el organismo, en el cerebro, o se puede hacer al revés, empezar por el organismo, por el cerebro, y observar cómo eso influye en la conducta. Son, como quien dice, las dos caras de la misma moneda. A ver, un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imaginemos que enseñamos a una rata a recorrer un laberinto. ¿Vale? El animal está aprendiendo una conducta nueva, ¿no? Esa es nuestra variable independiente, lo que nosotros estamos cambiando. Lo que nos interesa de verdad es ver cómo cambia su cerebro a raíz de ese aprendizaje. Esa es nuestra variable dependiente. Pues eso, en esencia, es la intervención conductual. Y un ejemplo perfecto de esto es la famosa teoría de Donald Hebb. Lo que él vino a decir es que cuando aprendemos algo nuevo, las neuronas que se activan a la vez tienden a fortalecer su conexión entre ellas. Es como si, a base de práctica, se crearan auténticas autopistas neuronales en nuestro cerebro. La experiencia, vamos, que literalmente esculpe nuestra biología. Venga, y ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla con la intervención somática. Aquí, en vez de empezar por la conducta, empezamos por el organismo, por el cerebro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si administramos un fármaco que aumenta, no sé, la serotonina? Pues mediríamos cómo cambia el estado de ánimo o el comportamiento de esa persona o animal. Aquí, la biología es la causa y la conducta es el efecto. Un ejemplo que a mí me parece fascinante es el papel que juegan las hormonas. Se sabe que la exposición a ciertas hormonas durante el desarrollo puede influir directamente en la estructura del cerebro. Y claro, esto a su vez puede acabar generando diferencias en el comportamiento a largo plazo. Es una prueba clarísima de cómo la biología puede marcar el rumbo de nuestra conducta. Pero claro, no siempre se puede intervenir. Por razones éticas más que evidentes, no se puede ir por ahí lesionando el cerebro de una persona para ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se estudian estos casos? Pues aquí es donde entra en juego la observación, que es la otra gran herramienta de la psicobiología. Aquí el juego cambia. En lugar de buscar una relación clara de causa-efecto, lo que se buscan son patrones, covariaciones. Si vemos que cada vez que una persona siente miedo, se activa siempre la misma zona del cerebro, ¡bingo!, hemos encontrado una correlación. La analogía de los dos bailarines que siempre se mueven al mismo ritmo es perfecta. No sabemos quién guía a quién, pero está claro que están conectados. De hecho, la historia de la psicobiología está llena de lo que se llaman experimentos naturales, que nos han enseñado muchísimo. El famosísimo caso de Phineas Gates, el obrero que cambió por completo de personalidad tras un accidente que le dañó el lóbulo frontal. O los estudios de Broca y Wernicke en pacientes con problemas de lenguaje. Todos ellos demostraron que se podía aprender una barbaridad simplemente observando con atención las consecuencias de las lesiones cerebrales. Claro. Si esos casos históricos nos abrieron una pequeña ventana al cerebro, las herramientas que tenemos hoy en día han abierto una puerta de par en par. Vamos a echar un vistazo a las tecnologías que nos permiten, literalmente, observar el cerebro en acción como nunca antes se había podido. Pensemos en estas técnicas como si fueran diferentes tipos de cámaras para espiar al cerebro. Por ejemplo, la resonancia magnética funcional, la famosa RMF, es genial para decirnos dónde está la acción, porque nos muestra qué áreas se iluminan.
Luego tenemos el electroencefalograma, el EEG, que es súper rápido y nos dice cuándo ocurre algo, captando la actividad eléctrica casi al instante. Y bueno, luego hay otras como la TEP o la MEG que nos dan todavía más información sobre el metabolismo o los campos magnéticos del cerebro. Pero, ¿y si queremos ir todavía más al detalle, a nivel microscópico? Bueno, pues para eso a veces es necesario usar técnicas más invasivas, que lógicamente se usan sobre todo en estudios con animales o en tejido post-mortem. Con estas herramientas se pueden hacer cosas que son una auténtica pasada, como medir la liberación de neurotransmisores en tiempo real, o incluso escuchar la conversación eléctrica de una única neurona. ¡Alucinante! Vale, tenemos todas estas herramientas, pero ¿cómo se usan en un estudio real, en la práctica? Y casi más importante, ¿cuál es la regla de oro, esa que todo investigador debe tener grabada a fuego para no meter la pata y sacar conclusiones que no son? Pues aquí la tenemos, la regla de oro. Correlación no implica causalidad. Que dos cosas pasen a la vez no significa que una sea la causa de la otra. El ejemplo clásico es el de los helados. En verano aumenta la venta de helados y también, por desgracia, los ahogamientos. ¿Significa que comer helado provoca que la gente se ahogue? Pues no, hay una tercera variable, el calor, que explica las dos cosas. Pues en el cerebro pasa exactamente lo mismo. Entonces, el proceso de un estudio observacional moderno suele seguir estos pasos. Primero, se define una conducta que interesa estudiar, por ejemplo, la memoria. Segundo, se mide esa conducta con test o cuestionarios. Tercero, mientras la persona hace esas pruebas, se le mide la actividad cerebral con alguna de las técnicas que hemos visto, como una resonancia o un electro. Y cuarto y último, se cogen todos los datos y se analiza si hay alguna correlación estadística entre el comportamiento y lo que pasaba en el cerebro. Así que, en resumen, la psicobiología es como una caja de herramientas súper completa. Cuando puede, experimenta para buscar causas y efectos. Y cuando no puede, por las razones que sea, utiliza estas herramientas de observación que son cada vez más potentes para seguir desentrañando ese misterio increíble de cómo nuestro cerebro da lugar a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Al final, cada una de estas técnicas nos da una perspectiva única del cerebro. Una pieza del puzzle. La clave muchas veces está en saber combinarlas para tener la imagen más completa posible. Y todo esto, claro, deja una pregunta interesante en el aire. De todas estas maneras que tenemos de espiar al cerebro, ¿cuál es la que más curiosidad despierta? ¿De cuál apetece saber más? Y nada más, si este repaso rápido y directo os ha resultado útil, ya sabéis que una suscripción al canal ayuda un montón a seguir creando contenido como este, pensado especialmente para los estudios en la UNED. Nos vemos en la próxima.